Vale, bueno, pues gracias a los que seguís ya a estas horas, y ya que soy el último, pues intentaré ser breve. Bueno, yo voy a presentar un trabajo que algunos, aunque sea parcialmente, conocéis, que lo hemos hecho en el seno del otro proyecto que tenemos de I+D+I, el proyecto de retos, que se llama pues resiliencia, precisamente resiliencia funcional de las áreas urbanas, el caso del área urbana de Madrid. Entonces, bueno, vamos a hablar principalmente del acceso a bienes y servicios. Claro, esto estaba enmarcado en la parte económica del seminario de hoy, junto a la intervención de Cuca y la de Isabel. Y yo creo que, bueno, que tiene bastante relación, porque de alguna manera esto se centra no en cómo se produce, sino en cómo y dónde se accede a eso que se produce en este capitalismo que tenemos hoy en día, que, bueno, que se avecina todavía peor, ¿no? Como podemos concluir de lo que nos ha contado esta mañana. Esto del acceso a bienes y servicios pues tiene bastante relación con todas las temáticas de esta red y con todas las temáticas que llevamos estos 2 años trabajando, ¿no? Por un lado, pues tiene que ver con el cambio social, porque tiene que ver con la segregación socioespacial, con esa línea de rentas histórica de la que hablaba antes Concha. Tiene que ver con el acceso de los sectores vulnerables a una cierta variedad de bienes, de servicios, de ocio, es decir, a la vida cotidiana. Tiene que ver con la construcción de comunidad también. Tiene que ver el acceso a bienes y servicios también con la crisis económica y un poco también porque el comercio es una actividad económica en sí misma, ¿no? Es como un poco el complemento a lo que nos ha contado antes Isabel de actividades económicas. No nos referimos a actividad terciaria ni a actividad de oficina ni a actividad industrial, sino que nos referimos a ese pequeño comercio. Y como tal, pues también, como veremos, es un sector sujeto a la evolución de los sectores productivos y financieros en el contexto de economía global. Y luego, además, y enlazando un poco con esta idea de resiliencia, el soporte comercial de las áreas urbanas es un espacio potencial también para hacer actividad productiva en un contexto de crisis. De alguna manera, si tenemos un soporte rico en locales para la actividad o para el comercio, cabe pensar, aunque desde luego no es condición suficiente, que hay mayor capacidad de adaptación de ese entorno a posibles escenarios económicos distintos. Tiene que ver con la escasez de recursos desde el momento en que estamos en un contexto, y lo veremos luego, en el que hay una dependencia de la movilidad motorizada para el acceso a bienes y servicios. Es decir, hay gran parte de las áreas urbanas que dependen directamente del coche y del petróleo para ir a comprar el pan. Y eso produce también una situación de vulnerabilidad potencial para sectores que ahora mismo podemos llamar clases medias, que en posibles contextos en los que los combustibles fósiles sean más escasos y sean más caros, pues pueden quedar en situación de vulnerabilidad y pueden perder el acceso a bienes y servicios. Y luego, ya en términos más urbanísticos, con las áreas urbanas, digamos que el acceso a bienes y servicios también se ha considerado siempre un indicador de centralidad, es decir, la actividad comercial siempre ha sido una de las características básicas de las áreas urbanas centrales, ¿no? Y de alguna manera el proceso que veremos durante la presentación de especialización y de simplificación del tejido comercial es también uno de los indicadores de la crisis de esa centralidad urbana clásica. Entonces, bueno, por ligarlo un poco, pues, aunque bueno, ya se ha hablado tanto de resiliencia que quizá si después de las 10 ponencias que me han precedido tuviera que escribir esto, pues seguramente escribiría una cosa distinta a esto que escribí anoche, ¿no? Pero podríamos hablar de que la resiliencia comercial, que bueno, aparece incluso ese nombre en la literatura científica, podría ser algo así como la capacidad del soporte urbano para abastecer de bienes y servicios a toda la población en un entorno próximo, aún en contextos de cambio social. Esto tendría que ver con la segregación, de crisis económica y de escasez de recursos, y con esto pues tendría que ver con los combustibles fósiles.
Aquí, bueno, he metido esto, que viene de un artículo publicado en una revista de estas JCR, de un investigador portugués que se llama Herculano Cachiño, que creo que es interesante porque resume bien, aunque haya cosas que quizá pues nosotros no le demos demasiada importancia, pero resume bien lo que ha sido la evolución del acceso a bienes y servicios y del sector comercial desde los años 50, desde el capitalismo industrial, por así decirlo, al capitalismo actual, ¿no? Entonces hay cuestiones como que hemos pasado de tiendas tradicionales con pequeños propietarios a una diversidad de conceptos, de conceptos y formatos de comercio que al final están en manos de grandes firmas. Hemos pasado de comprar bienes y servicios básicos, más o menos, a comprar marca, comprar símbolos, comprar ambientes, comprar experiencias de consumidores. Hemos pasado de una economía de las necesidades, por así decirlo, a una economía de la fascinación. Es decir, no podemos olvidar también cuando hacemos este análisis urbano que estamos hablando de un campo que ha evolucionado muchísimo y que ha pasado a ser pues algo parecido a todo esto, ¿no? A la compra de marcas, a la compra de ambientes, de fascinación. Eso pues quizá a nosotros, o a mí por lo menos, no nos seduzca demasiado todo este mundo, pero yo creo que también, y un poco también lo pensaba con la intervención de Cuca, aquí también el enemigo juega y pues probablemente toda la evolución comercial pues haya basado también en una planificación de toda esta transición que ha habido en el último medio siglo, un poco más, ¿no? Pues seguramente el Corte Inglés o Zara tengan un ejército de gente pensando esto, por lo cual también quizás tengamos que tenerlo en cuenta. Entrando ya en lo que es el trabajo que hemos hecho en el área urbana de Madrid, bueno, la metodología no me extenderé porque creo que ya la he contado en otras ocasiones. Hemos hecho un análisis del área urbana consolidada y la segunda corona según la delimitación del Ayuntamiento de Madrid de 2014, un total de 50 municipios. Hemos partido de datos catastrales y hemos utilizado el número de locales y la superficie de los locales con uso catastral, comercio, hostelería o espectáculos según catastro. El análisis es a nivel de manzana para todas las manzanas que contienen uso residencial y básicamente lo que hemos hecho es para cada manzana con uso residencial de estos 50 municipios del área urbana de Madrid medir cuántos locales comerciales y cuánta superficie comercial hay, comercial, de hostelería o de espectáculos en un radio de 500 metros. Entonces, pues lo que ha salido para el número de locales es esto. Bueno, esto es un plano que si lo veis a escala pequeña, pues puede estar un fin de semana entero buceando, buscando curiosidades, no es un poco uno de los peligros de este trabajo, pero bueno, a una escala grande también nos dice cosas, ¿no? Comentaba en unas ocasiones en las que vimos en una reunión de trabajo esto, un compañero, Carlos Jiménez, que veía este plano y veía de alguna manera una historia del urbanismo madrileño. Pues tenemos la centralidad clásica, potente, ¿no? Puede representar el centro de Madrid y la almendra central. Luego tenemos una periferia de la ciudad industrial, que sería esa periferia de la que nos hablaba Concha, que sería, bueno, pues la periferia sur del municipio de Madrid y los municipios, sobre todo de la primera corona del sur, que bueno, pues se desarrollaría más o menos durante esos años 60, 70, parcialmente los 80, que ahí vemos como esa ciudad industrial, pese a todo, en este análisis sale bastante favorecida. Es decir, esa ciudad industrial que dependía de una industria que ya no existe, que también estaba muy degradada, como nos ha explicado muy bien Concha, sí que contaba con un soporte comercial y con un acceso a locales de actividad comercial y de actividad económica, un acceso a bienes y servicios bastante generalizado, ¿no? Si vemos en general, pues tiende a estar en esa escala entre 500 y 1500 locales comerciales en 500 metros. Es decir, tiene que tener más que la media del área urbana de Madrid. Incluso
Aquí también es verdad que hay una condición topológica, ¿no? Pero incluso en situaciones de borde, todos esos barrios morfológicamente denostados de bloque abierto de aquella época, en este análisis salen bastante bien. En cambio, frente a eso, tenemos una periferia ya más posindustrial de los años 80, 90, 2000 y sobre todo una periferia del norte. Luego vemos también este mapa en relación a las rentas y a esa línea diagonal, ¿no? Pero tenemos una periferia posindustrial que de alguna manera se basa en que, como son rentas altas, no necesitamos ningún tipo de estructuración de estos usos en el territorio, por lo cual se concentran en algunos puntos y tenemos una masa importante de la población con acceso a muy pocos o a ninguno locales comerciales. Eso se sostiene sobre la capacidad de esa población de acceder a la movilidad motorizada. Con eso, bueno, creo que ya me he pasado a ese análisis de rentas. Realmente lo que tenemos es una ciudad a la que la renta permite el lujo de no tener, el lujo entre comillas, de no tener dotación comercial, y una ciudad con escasa renta, pero con un soporte todavía industrial en el cual, pues al menos hay una capacidad potencial de facilitar ese acceso en proximidad o cercanía. El mismo plano respecto a superficie comercial accesible, se ve que los resultados a esta escala sobre todo no son muy diferentes, pero sí que se ve que en algunas zonas... Que haya accesibilidad en 500 metros a 450 metros cuadrados comerciales no deja de ser sorprendente. Sí. Sí, bueno. No sé si todos estáis viendo las cifras desde lejos, no sé si nos llama la atención. Sí, la escala la hemos hecho en relación a las medias de la Comunidad de Madrid, luego si queréis profundizamos. Entonces, bueno, otra cosa que hemos hecho, porque sí que nos ayuda, es aunque este plano de número de locales y este plano de superficie puedan ser aparentemente muy parecidos, los hemos cruzado con un intento de cruce en el cual, pues bueno, hay unas situaciones más o menos esperables de pocos locales, poca superficie, muchos locales, mucha superficie. Pero claro, aquí se nos disparan, estos que hemos pintado en morado de alguna manera, las situaciones en las cuales hay acceso a bastante superficie y a poco número de locales. Todo esto en términos relativos. Básicamente, las situaciones de centros comerciales y grandes zonas terciarias que han crecido en la periferia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo aparecen estas piezas y vemos que de alguna manera lo que tenemos es en esta periferia posindustrial un territorio de alguna manera cosido a retazos, ¿no? Un territorio con una base en rojo, es decir, una base de población que no puede acceder en proximidad a bienes y servicios, donde aparecen jirones de otros colores, sobre todo estos morados, que actúan como grandes núcleos, ¿no? Es un poco la deconstrucción y la fragmentación del espacio urbano, o mejor dicho, de la función comercial en el espacio urbano, frente a una periferia industrial en la que, pese a todo, vemos una estructura algo más continua y con unos mínimos mejor dotados. ¿Las excepciones cuáles son? Pues son en la zona sur, precisamente todos estos desarrollos que han sido posteriores, que han sido más en el periodo histórico de ya más postindustrial, y que han crecido colgadas de las grandes vías de circunvalación, pues la M40, M45, M50. Vemos que estas piezas siguen ese patrón desestructurado y al final que funciona por grandes condensadores de actividad comercial que vemos en la periferia norte. Estas piezas son más o menos las que a Laura le salían como de población integrada, ¿no? Son en muchos casos pues también los PAUs, los nuevos crecimientos que ha habido, que también habría que plantearse aquí qué condiciones de proximidad hay. Probablemente para la población que nos ha caracterizado Laura
quizá de mayor integración social y quizá de mayor renta, que está viviendo aquí, pues el entorno próximo no sea esto. El entorno próximo sea coger la N40 y llegar a esto, llegar a Pozuelo o a Boadilla, ¿no? De alguna manera el eje viario funciona como una manera de articular con otra zona de la ciudad que no es su entorno próximo, pero que tiene social y morfológicamente bastante más que ver con ella. Entonces, por terminar ya, de alguna manera, esta sociedad, o sea, como conclusiones, como líneas abiertas en las que seguir trabajando, esta sociedad postindustrial, de la economía global, de ese consumo de la modernidad o hipermodernidad que veíamos en el cuadro de Cachiño, pues nos ha dado lugar a esta desarticulación urbana, de la cual ya hemos hablado, y a una quiebra también en todo este territorio de la centralidad clásica. Visto esto, pues cabe preguntarse qué es hoy la centralidad, cómo es, si existe, si no existe, y también poner en cuestión un término que cuando uno bucea mínimamente en la literatura académica de los años 60 hasta hoy sobre estos temas, parece que es un dogma, ¿no? El policentrismo, ¿no? Siempre no se cuestiona que se ha ido hacia el policentrismo. Yo, bueno, no conozco Singapur u otras áreas urbanas del mundo. Madrid es verdad que no ha sido de las que más han planificado hacia el policentrismo, pero también ha habido un discurso oficial de que se estaba haciendo policentrismo en la Comunidad de Madrid. El policentrismo yo no lo veo. El policentrismo no puede ser que asumamos que aquí hay un centro y aquí hay otro y aquí hay otro. Es decir, la centralidad no está relacionada solo con que ahí vaya gente, también está relacionada con unas condiciones de complejidad urbana que desde luego no se dan en todo este territorio funcionalmente desarticulado. También hay otra derivada, que es que quizá en este punto de centralidad clásica el comercio que nos estemos encontrando se parezca más al que hay aquí, al que hay en esta periferia, esa actividad comercial y de ocio, de la fascinación y de la experiencia que veíamos en el cuadro de Cachiño, que lo que era el comercio realmente tradicional propio de esa estructura urbana en el contexto industrial y anterior. Por lo cual, lo que vemos casi es que no estamos haciendo policentrismo, no estamos extendiendo la centralidad, casi sería más propio hablar de anticentrismo. Estamos destruyendo la centralidad y creando sucedáneos de centralidad dispersos por el territorio, que al final se basan, y vamos un poco a la segunda línea abierta, en una dependencia de la movilidad motorizada y de los combustibles fósiles y de la renta para tener acceso a la movilidad motorizada y a los combustibles fósiles. Entonces, en este sentido, bueno, ya hemos explicado cómo todo este territorio se basa en que hay rentas altas que pueden permitirse eso. Ya hemos hablado también de que puede haber una vulnerabilidad potencial para clases medias, por así decirlo, o sectores pertenecientes a ese imaginario social de la clase media, que puede que ante la escasez de recursos deje de poder acceder a los bienes y servicios más básicos. Pero bueno, ya con este plano cabe preguntarse qué pasa por aquí, porque por aquí estamos viendo que la estructura es similar a esta, la estructura es de dificultad de acceso a bienes y servicios, o por aquí. Ya en la segunda corona probablemente tengamos piezas de población vulnerable. De hecho, Ricardo ha puesto esta mañana un plano de que algunos de estos municipios ya salían como los más afectados por la crisis, que tienen un modelo urbano absolutamente dependiente de la movilidad motorizada para acceder a estas funciones básicas. Entonces, bueno, estas son un poco las líneas abiertas que desarrollaremos en lo que nos queda del proyecto de retos, que es básicamente el año que viene. Y bueno, pues la presentación ha sido pues un resumen de dónde estamos y una especie de también dudas que tenemos en este momento pues lanzadas al aire. Y ya con esto termino.